¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Esta vez va a ser un video diferente, no vamos a hablar sobre carros o sobre motos, sino vamos a hablar sobre una persona, un ícono, un actor, un ídolo que demostró su amor por los autos. No solamente en las películas, en las pantallas grandes, no, nada de eso, sino en su vida propia. Sí amigos, así como lo escuchan, en su vida propia. Y por eso se ganó el corazón de muchas personas, como el mío, como el de ustedes, como el de todos sus fans, de Paul Walker. Sí amigos, esta vez vamos a hablar sobre Paul Walker, un icono en la historia de los autos. Así que amigos, suscríbanse, regalen un like y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y ahora sí amigos, prepárense porque vamos a empezar a hablar sobre Paul Walker. Y sin nada más que decir, vamos a ver y a redactar la historia de este famoso actor desde su nacimiento hasta su trágico final. Así que amigos, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a ver la historia de Paul Walker. Paul Walker lo dio todo en la saga Rápidos y Furiosos, y no olvidemos que en esta saga se llamaba Brian O'Connor. También lo que más destacó era su amor incomparable hacia los autos JDM que salieron en toda esta saga. Su amor por los coches JDM empezó a temprana edad, debido a que quedó impresionado por su ingeniería y diseño de todos los autos JDM, y claro que en la saga Rápidos y Furiosos lo dio a notar. Paul manejó muchos autos japoneses icónicos en la saga Rápidos y Furiosos, como por ejemplo el Mitsubishi Eclipse, el Mitsubishi Lancer Evo 7, el Subaru Impreza WRX STI, el Nissan GT-R, el Nissan Skyline R34, el Toyota Supra MK4, entre otros. El R34 y el MK4 se convirtieron en sus favoritos, y su amor por ellos influyó en la historia de los autos globalmente. Desafortunadamente, Paul Walker perdió la vida en un fatal accidente en un Porsche Carrera GT. A pesar de su accidente, hay miles de personas que aseguran que este actor sigue vivo. Hay hasta portales de noticias en Estados Unidos que aseguran que han visto a este actor con vida. Supuestamente aseguran que los promotores de las películas montaron todo para promocionar la saga de Rápidos y Furiosos. Y no solamente son rumores, sino afirman que el incendio fue provocado y el carro chocó sin que Paul Walker estuviera adentro del vehículo. La gente afirma que lo han visto en centros comerciales, en taxis, hasta en restaurantes. Por eso hay gente que dice que el actor no perdió la vida y que solo es un montaje armado por él, su familia y sus amigos. Todas estas teorías son totalmente absurdas y han sido desmentidas por su familia una y otra vez. La familia de Paul asegura que este actor estaba en su mejor momento y que es totalmente absurdo renunciar a todo solo por promocionar unas simples películas. Las últimas fotos de Paul lo mostraban tranquilo y sonriente. Él obviamente no sabía lo que le esperaba. Un 30 de noviembre del 2013 perdió la vida Paul Walker en un Porsche Carrera GT entre alrededor de 150 y 160 kilómetros por hora. Roger Rodas llevaba el Porsche Carrera en ese momento. Él era un piloto profesional al igual que Paul, aunque es raro porque perdió el control. Este carro, como ya lo vimos en el video anterior, llega fácilmente a los 330 kilómetros por hora, o sea, el doble de la velocidad en la que iban. Ahí te van otros carros que manejó Paul Walker en la saga Rápidos y Furiosos. Ford F-150 Lightning SVT del 99, Camaro Yenko del 69, Nissan Skyline GTR KP9C10 del 71, Dodge Charger SRT8 del 2010, Ford Escape MK-I de 1970 y por último un Supra MK4 de color blanco del 95. Pero este se utilizó para su despedida en la película después de su muerte, o sea, Rápidos y Furiosos 7. El accidente de Paul y de su amigo Roger Rodas ocurrió en una calle pública donde la velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora. Y como les dije,
ellos iban alrededor de 150 a 160 kilómetros por hora. O sea, iban más allá del límite de velocidad en esa calle. La curva donde ocurrió el accidente es una curva bastante sencilla, tanto que un auto normal la puede pasar a 160 kilómetros por hora sin perder el control. Y además, Roger y Paul eran pilotos profesionales, como ya les había dicho. O sea, no sabemos la verdad de qué pasó. La esposa de Roger, tanto como la hija de Paul, demandaron a Porsche por ser el culpable de la muerte de sus seres queridos, pero Porsche respondió que el único culpable eran ellos dos, o sea, Roger Rodas y Paul Walker, porque iban más allá de los límites de velocidad que permitía esa calle pública. La esposa de Roger y la hija de Paul investigaron todo sobre el auto y demandaron a Porsche doble vez, o sea, lo demandaron 2 veces. Después de un tiempo, la hija de Paul y Porsche llegaron a un acuerdo económico, abandonando las acusaciones de homicidio hacia Porsche. En el año 2009 le hicieron una pregunta a Paul Walker. La pregunta era, ¿cuál es tu auto favorito de todo el mundo? Él contestó el Porsche Carrera GT. Y por cierto, te recomiendo el video anterior del Porsche Carrera GT. Y sin ninguna más recomendación, bueno, sí te recomiendo los otros videos porque también están buenos. Continuemos. La pregunta se la hicieron para la película Rápidos y Furiosos 4 en una entrevista. O sea que se fue en su auto favorito. Paul Walker pasó a mejor vida por su amor hacia los autos y a la velocidad. Antes de su accidente había asistido a un evento de caridad para ayudar a los afectados de un desastre natural. Paul Walker no solamente fue un actor destacado, sino que con el tiempo se convirtió en un piloto profesional respetado. Él se convirtió en alguien que veía más allá de los autos, veía más allá que no eran unas simples máquinas, sino él decía que eran una extensión de tu mismo espíritu. Paul Walker junto a su amigo Roger Rodas formó un equipo que lo llevó a competir con profesionales. Así desarrolló habilidades que iban más allá del volante y así se convirtió en un verdadero corredor. Paul insistió que las escenas de conducción fueran lo más realistas posibles, elevando así el estándar de las películas de acción automovilística. Esto se dio porque para Paul los autos no eran solo máquinas, sino que eran extensiones del alma, y cada detalle, cada giro, cada rugido del motor debía transmitir esa verdad. En el tiempo libre de Paul lo encontrabas en el taller de un amigo desmontando motores y engrasándose las manos como cualquier mecánico. Paul William Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California, rodeado de olas, playas y una pasión única hacia los autos. Paul creció en una familia de 5 hermanos con un padre que era boxeador y una madre que era modelo. Desde pequeño, Paul demostró interés por las cámaras y el espectáculo. Así comenzó su carrera como modelo infantil apareciendo en comerciales. A Paul le gustaba surfear, correr en la pista y desmontar motores con amigos. Y como te digo, él no veía los autos como simples máquinas. Él los veía como el reflejo del alma de su dueño. Seguramente te preguntarás, ¿quién le inculcó esta pasión hacia los autos a Paul Walker? Bueno, pues se la inculcó su abuelo, el cual le compartía historias fantásticas sobre carreras y motores, relatos que hablaban de velocidad, de carreras en cuarto de milla, de la emoción que se vive atrás del volante. Y como todo, la práctica hace al maestro, porque Paul Walker en su juventud destruyó por accidente el auto de su padre. Es algo que varios lo hubieran tomado como un hasta aquí ya, se acabó todo. Pero no, para Paul fue como una lección de aprendizaje. ¿Y quién diría que muchos años después se iba a convertir en una estrella de cine por gracias a los autos y en un piloto profesional? En 2001 le llegó una oferta que cambiaría su vida. Sí, amigos, la oferta era que interpretara a Brian O'Connor en la saga Rápidos y Furiosos. La química entre Paul Walker y Vin Diesel y su amor genuino hacia los autos lo convirtieron en el corazón de la saga. Todos los autos que manejó Paul, para él eran más que autos en una simple película.
Para él, cada carrera en pantalla era un reflejo de su amor por vivir rápido, pero con propósito. Fuera de las cámaras, Paul no era solamente un actor con fama mundial. Paul era un auténtico amante hacia los motores y hacia los autos. Él era alguien que vivía su amor por los autos en cada aspecto de su vida. La colección de autos de Paul Walker, vaya que tenía grandes joyitas de autos, como por ejemplo el BMW M3 E36, Nissan Skyline R34, Toyota Supra MK4, Nissan Silvia S15, Nissan Skyline R32, Ferrari 360 Stradale, Porsche Carrera 911, Nissan 370Z, BMW E30 M3, Audi S4, entre otros. O sea que este tipo sí sabía de autos. En otro video te voy a enseñar toda la colección de autos que tenía Paul Walker, pero estos autos que te acabo de enseñar eran una extensión de su personalidad y un reflejo de sus gustos y su amor hacia los detalles. Paul Walker fundó AE Performance, una tienda de tuning en California que no solo modifica automóviles, sino que fabrica piezas de alto rendimiento para motores. Paul Walker, a pesar de ser un actor conocido con fama mundial, trabajaba al igual que sus empleados, ensuciándose las manos, aprendiendo y compartiendo conocimiento. Él decía que la vida era como un motor, siempre se puede afinar y mejorar. En 2010, tras el devastador terremoto en Haití, fundó Richard Goulding, una organización que combina recursos y voluntarios para brindar ayuda en desastres naturales. Paul Walker no solamente daba su nombre o dinero, no amigos, este hombre trabajaba codo a codo con los voluntarios, aunque los años lo hicieron evolucionar desde alguien que disfrutaba desarmar motores con los amigos hasta llegar a ser un piloto profesional y un ícono de la cultura automotriz. Pero ojo, su esencia nunca cambió. Paul día a día andaba en una camioneta y no en autos lujosos y caros. Él no necesitaba ostentar para demostrar quién era. Él decía, si te gusta mi coche, tómalo, diviértete. Paul nunca cambió, siempre fue el mismo desde no tener nada hasta tener fama y lujos. Paul siempre fue auténtico. Para Paul, el JDM era dedicación, creatividad y el deseo de superarse. Cada modificación, cada ajuste en el motor era una manera de decir, puedo hacerlo mejor y puedo ser mejor. A veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que parecen limitantes, como un auto sin modificaciones, pero Paul creía que con esfuerzo todo podía transformarse y ser mejor. Su amor por los autos era un reflejo de su mentalidad. No importa cómo empiezas, sino cómo decides mejorar y avanzar. La historia de Paul Walker nos recuerda que los autos no son solamente máquinas, sino que son historias, emociones y legados. En cada motor rugiendo, en cada carrera, en cada drift, el espíritu de Paul Walker vive. Como ya te mencioné, Paul tenía una alta variedad de autos en su colección, incluyendo modelos clásicos y deportivos. Algunos de sus autos más famosos eran un Nissan Skyline R34, un Ford Mustang GTR y un Chevrolet Chevelle SS. Paul Walker tuvo muchas relaciones a lo largo de su vida, pero nunca se casó. Él se consideraba un hombre privado y reservado en cuanto a su vida personal. Paul Walker terminó sus estudios para convertirse en biólogo marino, debido a que era un amante del océano. Se dice que si no hubiera pegado siendo actor, él se hubiera dedicado a la biología marina. Paul tuvo un papel secundario en la película El monstruo del armario, pero no podía sacar todo su potencial porque eran películas de bajo presupuesto. En Rápidos y Furiosos juntó sus dos pasiones, la actuación y su amor hacia los autos. Él no era un simple fanático o un actor que tomaba el papel porque sí. Él era alguien que entendía los autos y él sabía lo que hacía en la película. En otra entrevista le preguntaron que cuál era su auto favorito de toda la saga. En ese entonces estaba la última película, era la de Rápidos y Furiosos 6. Él contestó, el Mitsubishi Lancer Evo de Rápidos y Furiosos 2. Él dijo que era divertido para conducir
y que incluso él lo manejaría a diario por ser muy rápido en pista. Otros autos que tenía Paul en su colección era un BMW M1, un Ford Mustang Saloon, un Ford Mustang Boss, un Ford GT 2016, Saloon S7, Chevrolet Noval, Ferrari Testarossa, Chevrolet Chevelle, Porsche 911 Carrera de 1985 y un Porsche Carrera GT, en el cual perdió la vida. Y como ya te mencioné, este último era su auto favorito de todo el mundo. El personaje de Paul, Brian O'Connor, y él mismo demostró a la gente de todo el mundo que está bien amar a los autos, porque siempre pasa cuando estás encantado con tu auto y tu proyecto, o con tu sueño de tener ese auto que tanto amas, la gente te trata de loco, de alguien que pierde su tiempo, o alguien que pierde su dinero, o alguien que solo piensa en cosas absurdas. Pero no es así. Paul demostró que está bien amar los autos, amar lo que te gusta, que está bien luchar por lo que sueñas. Así que Paul Walker demostró que debes de luchar para alcanzar tus metas y tus sueños. Solo hay que amar a los autos, que es algo que nosotros entendemos, es una pasión que nos une, así que lucha por el auto de tus sueños. A partir de la muerte de Paul, la saga Rápidos y Furiosos se enfocó más en la familia, así mantienen vivo el legado de Paul. Otra versión que cuenta la gente de su accidente es que Paul sabía información sobre un medicamento envenenado que querían donar a las personas que habían sufrido daños debido al terremoto en las Filipinas. Según esta versión, fue una manera de mandarlo a silenciar antes de que pudiera revelar esa información. En cuestiones religiosas, Paul era del cristianismo y era el segundo de 5 hermanos. Paul Walker tenía entre sus ambiciones el surfeo y la práctica de artes marciales como el jiu-jitsu brasileño y el kickboxing, o sea el Muay Thai. Vin Diesel consideraba a Paul Walker como un hermano, tanto dentro como fuera de la pantalla, y cariñosamente lo llamaba Pablo. Paul Walker inventó la frase: si algún día la velocidad me mata, no llores, porque iba sonriendo. Y en mi punto de vista, esa frase está muy buena. La última película fue Rápidos y Furiosos 7. Esa fue la última película de Rápidos y Furiosos en la que trabajó Paul. Paul Walker y Vin Diesel tuvieron una amistad impecable. Sí, Paul quedó atorado entre el tanque de nafta y el motor. Solamente tuvo una hija, la cual se llama Meadow Walker. Vin Diesel se quedó como tutor y padre de la hija de Paul Walker. Meadow Walker solamente tenía 15 años cuando perdió a su padre. Vin Diesel le decía Pablo a Paul Walker porque se consideraban casi hermanos. Sí, Vin Diesel le puso Pauline a su hija en honor a su amigo casi hermano Paul Walker. En mi opinión personal, amigos, ¿qué les puedo decir? Al igual que muchos, yo también soy fan de Paul Walker o de Brian O'Connor, y cada que vemos sus películas, en especial las de Rápidos y Furiosos, su espíritu brilla entre nosotros, porque aunque te gusten poquito los autos, seguro que has visto Rápidos y Furiosos, aunque sea una película de muchas que hay. Pero amigos, Paul no murió, y él sigue viviendo en nuestros corazones, así que por siempre Paul Walker hasta el cielo. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Ya saben que si te gustó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos.
Y bueno amigos, nosotros nos estamos viendo como siempre en unos días con un video nuevo. Y bueno amigos, nos vemos hasta un próximo video. Y ya saben, Paul Walker hasta el cielo. Y bueno amigos, quiero terminar este video con una nota hacia Paul Walker, la cual dice así: gracias Paul Walker, gracias por llevarnos a dar un paseo contigo. Todos nosotros estamos seguros de que estás probando nuevas habilidades allá en el cielo, o tal vez estás compitiendo con alguien allá arriba. Corre y mantén ese motor en marcha. Bueno amigos, esta nota se va hasta el cielo y recuerden, por siempre Paul Walker. Así como nuestro amor hacia los autos, por siempre nuestro amor hacia los autos va a brillar al igual que el espíritu de Paul Walker. Nos vemos.